días. Gracias por estar ahí. Hoy vamos a tener un encuentro un poco especial porque es un día calendárico importante. Este día está basado en un evento astronómico que tenemos la suerte de observar acá en México y en las latitudes tropicales. Les hablaré más adelante de eso. Quiero decirles que no pude estar presente hace una quintana, 5 días atrás, porque me estaba fallando la voz. Todavía tengo la voz un poco mal, no mal de la garganta. Pero bueno, hoy vamos a hacer lo posible porque el tema lo merece. Quiero empezar con un reciente hallazgo paleontológico que se hizo y arqueológico. Cada vez se encuentran evidencias más tempranas de población en América. Este hallazgo realizado en el centro de México, en una cueva, fue fechado con mucha consistencia y pues ahí hay herramientas que se estaban usando hace 30.000 años. Lo cual empieza a poner en duda la idea de que el continente americano es de reciente ocupación. Esa idea es la que se maneja todavía en las academias, pero siempre choca con algunos elementos. Por ejemplo, el ser humano desde muy temprano, no estoy hablando solo de nuestra especie, sino de especies anteriores. Recuerden que nosotros nos clasificamos como Homo sapiens. Homo es el género, sapiens es la especie. El género Homo ha dado origen a otras especies. Por ejemplo, los neandertales son otra especie del mismo género que nosotros, así que son Homo neandertalis. Esto significa que son primos nuestros, están emparentados, aunque la reproducción ya era difícil. Ahora bien, las especies del género Homo se desperdigaron por la Tierra muy rápidamente, lo ocuparon todo. América resultaba un vacío demasiado llamativo, sobre todo si tenemos en cuenta que si nos vamos hacia atrás, por lo menos hasta hace 2 millones de años, empezó un proceso glacial con intermitencias, más o menos cada 100.000 años, se derriten los glaciales y después vuelven a subir, y cuando el agua de la Tierra se acumula en casquetes glaciales, es decir, sobre las montañas, en la parte terrestre de los polos también, empieza a bajar el nivel del mar. Así que lo que hoy entendemos como dos continentes, Asia y América, durante la mayor parte del tiempo de los últimos 2 millones de años fue un solo continente. Estaba unido por un brazo de tierra grueso, del grueso del México actual, así, extenso. Luego, por ahí iban y venían los animales libremente, eso se ha comprobado. Es extraño que no lo hicieran los humanos. Yo pienso que el prejuicio de que América es un continente de reciente población inhibió las investigaciones e hizo que no se atendiera a ciertos hallazgos. Hay hallazgos extraños. Incluso se han descubierto en zonas de Norteamérica herramientas de hace por lo menos más de 200.000 años, por su forma y por los estratos donde aparecen. Pero eso se desestima porque te dicen, no es posible, es muy temprano, ¿no? Entonces se echa ahí un cajón y se va no se olvida, pero se va dejando hasta que haya nuevos hallazgos más claros. Esos hallazgos ya están ocurriendo. Según parece, este continente se pobló tan temprano como cualquier otro. Ha habido varias poblaciones. Quiero decirles que el hecho de que hubiera gente en América hace decenas de miles de años no significa que fueran indoamericanos del tipo moderno. Culturalmente eran muy diferentes y también en su variedad biológica, vamos a decir en su raza. La raza mongoloide es bastante reciente. Los indoamericanos son mongoloides. De hecho, los nativos de América se califican como mongoloides inespecíficos, es decir, los primeros mongoloides que surgieron. Después surgieron los específicos, que son los chinos. Así que nosotros vemos un cierto parecido entre chinos y americanos, pero también unas ciertas diferencias. En cambio, si comparamos a los americanos con los tibetanos o con los moradores de Siberia, prácticamente no se aprecia ninguna diferencia, solo cultural. ¿Por qué? Porque estas poblaciones de Asia son también mongoloides inespecíficas. Ese grupo humano no es muy temprano, surgió hace quizás entre 20 y 30.000 años.
Por lo tanto, los poblamientos tempranos de América pertenecen a otras variedades humanas, en caso de que hayan existido, y dicen que ha habido una historia biológica rica en este continente. De todos modos, respondiendo a una de las preguntas que me hicieron al respecto, estos grupos no influyeron, por lo menos no influyeron masivamente en las culturas de México y Perú, en las civilizaciones de México y Perú, porque hay una diferencia enorme de tiempo. Las civilizaciones de México y Perú vinieron ya a consolidarse hace unos 4.000 años. Y sus primeros esbozos así de civilización fue cuando domesticaron el maíz, hará unos 9.000 a 10.000 años. Luego hay un salto enorme de tiempo hasta estos restos que se han hallado. Las civilizaciones de México y Perú tienen características muy propias, completamente americanas. Sobre eso quiero mencionarles algo, pero un poquito más adelante. Sin embargo, los estilos de trabajo de herramientas de la piedra de estos grupos tempranos que aparecen en América se parecen más a ciertos estilos de Europa y de Asia, estilos tempranos de Europa y de Asia. Eso llama la atención. Desde hace mucho tiempo se sabe esto y como que todavía no se ha explicado. La explicación parece obvia. América fue una zona de tránsito, no fue una zona aislada del planeta. La idea del nuevo mundo, bueno, es literaria y la usamos porque se ha hecho costumbre, pero América es tan vieja como el resto del mundo y en todos los sentidos. Ahora, el hecho de que no haya habido una influencia directa de esos grupos tempranos sobre las civilizaciones de México y Perú no significa que estas civilizaciones no supieran de esos grupos tempranos y de esos momentos tempranos de la humanidad. Si algún pueblo de la Tierra tuvo interés por registrar el pasado, no de una forma vaga, no de esa forma que hacemos hoy, eso es la prehistoria. La palabra prehistoria no significa nada, porque todo es historia. Pero si no tenemos fechas, si no tenemos un sistema cronológico riguroso para fechar, nosotros decimos eso es la prehistoria y ya con esa palabra nos contentamos. Los anahuacas no. Los anahuacas querían fechar las cosas. Su calendario no empieza hace 2.000 años como el nuestro. Su calendario empieza hace muchos millones de años. De modo que cabe en él toda la historia humana, toda la historia de la vida terrestre, toda la historia del planeta Tierra y toda la historia del universo. La historia del universo cabe 2 trillones de veces en las fechas del calendario anahuaca, porque el punto de partida del calendario anahuaca es hace 28.000 cuatrillones de años. Entonces, en un sistema así, obviamente está contemplado, por lo menos de forma teórica, todo lo que pasó. Esto no significa que los anahuacas supieran exactamente todo lo que pasó, significa que tenían un marco calendárico teórico para ubicarlo. En ese marco hicieron un deslinde, una organización que se llama el sistema de los 5 soles. Los 5 soles se pueden aplicar a muchas cosas. Hay soles históricos, como les acabo de decir, hay otros soles que son astronómicos, hay soles geológicos, etc. Son solo modos de organizar el tiempo, el curso del tiempo. Decir sol es decir ciclo largo y tienes que ponerle un apellido para precisar a qué tipo de ciclo se refiere. Esto lo sabemos al leer los mitos. Hay mitos que le aplican la palabra sol, por ejemplo, al procesamiento a la agricultura, al procesamiento de las semillas para producir el maíz. Esto ya son soles pequeños de ciclo corto. Hay otros mitos, como en Popol Vuh, que aplican la palabra, no dicen específicamente sol, sino el equivalente quiché de la palabra sol, a la formación del universo, las estrellas, el planeta. Luego tienen una interpretación mucho más amplia. Los soles astronómicos e históricos son 5 etapas de 5.200 años cuyo conjunto forma lo que hoy se conoce como ciclo de precesión de los equinoccios. Precesión o precedencia. Es por lo siguiente. Si nosotros medimos el año de día, da una medida diferente que si lo medimos de noche. Si lo medimos de día, nos estamos basando por el sol. Y ya con esto entramos en el tema de hoy.
Si medimos el año de día, nos basamos por el Sol y por lo tanto por el movimiento aparente del Sol. Ustedes saben que en realidad es el movimiento de la Tierra con respecto al Sol. Ahora, si lo medimos de noche, como no vemos el Sol, tenemos que basarnos en el conjunto de las estrellas. Podemos escoger un grupo de estrellas, por ejemplo las Pléyades, pero podemos escoger cualquier otra estrella. Lo que pasa es que ese marco de estrellas que vemos en la noche va rotando lentamente, muy lentamente, pero va rotando. De manera que si tú agarras una estrella como punto de partida para medir un año, al año siguiente, cuando esa estrella cae en el mismo sitio, en realidad no ha pasado exactamente un año. Todavía faltan unos minutos para que transcurra un año. En otras palabras, el marco de estrellas va rotando hacia adelante. El año medido por las estrellas es un poquitito más largo que el año medido por el Sol. El año del Sol se llama año trópico, el año de las estrellas se llama año siderio. Esa rotación del marco de las estrellas se completa en 26.000 años. Les estoy diciendo, es una rotación aparente. No es que realmente todas las estrellas giren en torno al planeta Tierra. Vamos a salir de ideas tan primitivas. Se trata de que la Tierra tiene un movimiento y con respecto a ese movimiento tal parece que las estrellas rotan. Esos 26.000 años que dura el ciclo de precesión de los equinoccios, los anahuacas los interpretaron como ciclo de los soles y lo dividieron en 5 partes, cada una de 5.200 años, 5 soles. A los soles les pusieron los nombres de los elementos alquímicos. Voy a hacer otra observación. Recuerden que en esta clase de antropología mesoamericana, de divulgación antropológica, cuando hablo de elementos no me refiero a lo mismo que los químicos actuales, sino me refiero al uso original del término elemento. El término elemento no lo inventaron los químicos actuales, se inventó hace mucho tiempo. Quienes lo inventaron no estaban hablando de el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno y demás elementos que conocemos hoy. No, estaban hablando de otro fenómeno natural. Hablaban de los grandes estados de agregación. Así que al estado sólido de la materia le llamaron tierra. Al estado líquido le llamaron agua. Al estado gaseoso, aire. Y al estado radiante, plasmático, le llamaron fuego. Además intuyeron que hay un quinto estado. Se dieron cuenta por observación que hay un quinto estado. Y tal vez quizás incluso por experimentación, porque los antiguos no eran tontos, tenían un cerebro como el nuestro y tenían muchas ganas de entender el mundo. Ahora bien, estos estados de agregación son en realidad frecuencias a las que vibra la materia. Si tú a un material, el que sea, le elevas el tono energético, le imprimes energía, ese material empieza a vibrar cada vez más violentamente. Llega un momento en que los enlaces que permiten la materia sólida se deshacen y el material empieza a fluir. A eso le llamamos el estado fluido o el agua. En otro momento, esos enlaces que permiten la fluidez se deshacen y el material se expande. A eso le llamamos aire. Y el estado radiante es cuando de plano ya no se pueden mantener las moléculas y se separan los átomos, e incluso los átomos empiezan a separarse, sus componentes. Hay un estado superior, un estado más energético, más intenso, hoy lo sabemos, en el cual ya no se mantienen ni siquiera los núcleos de los átomos. Sí, hay separación de sus elementos. A ese estado los anahuacas le llamaron Olin, movimiento. La palabra Olin significa no un desplazamiento de un lugar a otro, sino movimiento por sí. Es decir, la intensidad del movimiento. Me parece una descripción muy atinada para el quinto estado de la materia y nos hace pensar en el grado de conocimiento científico que llegaron a tener los antiguos en general y los anahuacas en particular. Digo conocimiento científico, es decir, explicaciones realistas sobre lo que pasa en la naturaleza. Quiero decirles, ya que estamos en este punto, que la sociedad actual, nuestra civilización, que algunos la califican de civilización cristiana occidental, yo estoy hablando ya de una civilización global con un origen en la cristiana occidental.
Nuestra civilización es muy arrogante y al mismo tiempo tiene un gran complejo de inferioridad. Se siente inferior a otras por razones que no vienen al caso. Pero les puedo mencionar muy brevemente las religiones predominantes en la civilización moderna que califican al ser humano como un ser imperfecto, pecador y que tiene que depender de un espíritu y una serie de cosas. No le da ninguna posibilidad de desarrollo por sí mismo. Y por supuesto eso genera una civilización traumatizada. Para compensar ese sentido de inferioridad que tiene nuestra civilización, entonces se proyecta a sí misma y se coloca en la cúspide de una pirámide. Y dice, todos los demás eran unos tontos o unos equivocados, nosotros somos los que tenemos la verdad científica. Esa mera enunciación niega la ciencia, porque la ciencia va a seguir desarrollando. Todo lo que hoy creemos que es la verdad científica, con el tiempo será trascendido. Todo. Nuestro entendimiento del universo no tiene por qué parar. Ahora bien, uno de esos mitos que se han creado para colocarnos a nosotros mismos como civilización es, por ejemplo, la idea de que los antiguos pensaban que la Tierra era plana. Eso no es cierto. Yo he leído un montón de libros sagrados de la antigüedad, todos los que han llegado a mis manos, todos. Y en todos he encontrado la noción de que la Tierra es un esferoide. Nunca he encontrado esto de que la Tierra es plana. Si acaso se habla del plano terrestre, pero eso es como hacemos nosotros todavía hoy cuando dibujamos el mapa en un plano para poderlo ver en su totalidad, porque si lo hacemos en un volumen tendríamos que girarlo. Es decir, es un recurso que usamos. Eso sí, lo encontramos en la antigüedad, pero cuando se va a hablar del planeta como un todo, se dice que es un esferoide. En las fuentes de Mesoamérica incluso comparan a la Tierra con un chalchihuite, con una piedra preciosa perforada. Se dice que, dice así los textos del poeta Tolkien, la Tierra es como una cuenta de jade con un huequito. El huequito, la perforación, equivale a su eje de rotación. En el Popol Vuh se dice claramente, ellos terminaron de medir las 4 esquinas del universo, la cara de la Tierra, la superficie de la Tierra, pero después añade que la Tierra es el círculo de la Tierra y usa una palabra que lo mismo podemos traducir círculo como esfera. En otras palabras, nosotros hoy nos tendemos a colocar en la cúspide con la estrategia de menospreciar, disminuir a los demás. Quizás un día podamos hablar un poco más de esto. Les quiero traer muestras de que los antiguos tenían una visión bastante adelantada del universo. En el caso de Anáhuac o Mesoamérica, el asunto es muy patente. Si no tuvieran una visión científica del mundo, no podrían haber hecho astronomía avanzada, y así de simple. Y si no pudieran haber hecho la astronomía avanzada, entonces no habría existido el calendario del que estamos hablando hoy. El calendario de Anáhuac no era únicamente una herramienta para medir el tiempo. Un compañero me preguntó hace unos días, me dijo, bueno, si se ubica mal determinada fecha sobre el mapa, entonces queda mal en el tiempo. Efectivamente, el calendario no solo medía el tiempo, era un sistema espacio-temporal, era un sistema de coordenadas espacio-temporales. Lo mismo puedes ubicar un tonal en el tiempo que un signo dado sobre la superficie del mapa, vamos a decir del mapa del cielo. El mapa del cielo tenía unas coordenadas que vigesimales, se basaban en divisiones de 20, 400, 8000, y sobre esas coordenadas podían trazar la trayectoria de los astros, y así fue que hicieron astronomía. Una cosa que deben preguntarse los estudiantes de antropología, los que ya están graduados, los antropólogos mejor que ni se lo pregunten porque se van a complicar, pero los estudiantes que todavía tienen la mente flexible, yo les recomiendo que se pregunten lo siguiente: ¿cómo pudieron hacer astronomía avanzada? Y la prueba de ello es que podían predecir un eclipse a siglos y milenios y otros fenómenos incluso más difíciles. ¿Cómo pudieron hacer eso si no tenían un sistema de coordenadas espaciales y temporales? ¿Cómo poder seguir el curso de una estrella si no tienes coordenadas en el cielo? El sistema de coordenadas se llamaba Sensomamatla, quedó descrito en un texto náhuatl. El asunto no es especular, el asunto es ir a las fuentes y averiguar qué es lo que dice ahí y además interpretarlas correctamente. Así que no se trata de negar por un lado o empezar a especular y hacer edificios de especulación por el otro. No. Se trata de ceñirnos a lo que dicen las fuentes porque estamos estudiando una realidad histórica. Anáhuac es una realidad histórica. A nosotros nos interesa la historia tal como fue.
Cuando estudiamos Anáhuac nos salimos del prejuicio de que nosotros somos una civilización superior. No, no somos una civilización superior. En sentido general y neto, no. Puede que seamos superiores relativamente en ciertos aspectos. Por ejemplo, en cuestiones tecnológicas probablemente sí, pero en cuestiones de calendárica no, en cuestiones de moralidad no, en cuestiones de organización social no. Cada civilización tiene su lado fuerte y también tiene sus carencias, igual a nuestra. Mi impresión sobre el panorama de las civilizaciones en la escala mundial y en toda la historia es que son equivalentes. No ha habido realmente un proceso de avance lineal del ser humano. No estamos en la cúspide de ninguna pirámide. Estamos atravesando un ciclo civilizatorio como hubo otros, muchos en la historia del planeta. Pero este es un tema que merece otro encuentro. Respecto al tema de hoy, estamos en un día especial porque ya hoy, en un ratito, aquí en esta Ciudad de México, ya podríamos atestiguar un hecho sorprendente. Y es que al mediodía natural, que si mal no calculo debe estar ocurriendo hacia la 1:36, 1:30 y pico, quizás 1:40. En ese momento los objetos no van a echar sombra. ¿Por qué? Porque el sol va a estar en lo más alto del cielo. Los antiguos le llamaban a ese punto, cuando el sol llegaba hasta el tope del cielo, le llamaban Tlamemi. Se los voy a apuntar para comenzar con el repaso de palabras. Tlameme, del verbo meme o mama, que quiere decir cargar cosas. El Tlameme se representaba como una figurilla con los brazos extendidos hacia arriba, en actitud de cargar, vamos a decir así, el universo. Esta figurilla se conoce en mitología como Atlas. Sí, el Atlas fue una figura muy abundante en el México antiguo, tenía un significado muy especial. Tanto en el viejo mundo como acá, significaba las fuerzas de la naturaleza que cargan el universo. Los anahuacas decían que todo el universo, toda la realidad que percibimos está sostenida por 4 fuerzas, que son los 4 cargadores de los 4 rumbos. Ellos colocaban el mapa con el este hacia arriba, así que se lo voy a hacer al modo antiguo para ir acomodándonos a aquella visión. Este, oeste, aquí que vendría norte y aquí el sur. Así que colocaban el mapa con el este hacia arriba y aquí había un cargador al que llamaban Chichiltic, que quiere decir rojo. Rojo porque el rojo es el color del sol que nace. Para los antiguos el sol no era amarillo ni blanco, eso es una imagen, digamos, material, literal. Para los antiguos la luz es roja, es el color de la luz por excelencia. Y por supuesto, el color contrario era el negro. El cargador del negro se llamaba Atlantic, que quiere decir oscuro. Hacia el norte había un cargador llamado Istak, que quiere decir blanco. Y hacia el sur, un cargador llamado Kostik, que quiere decir amarillo. Así que Chichiltic, Tliltic, Istak, Kostik. Y los 4 se llaman Tezcatlipoca. Quiero decirles también que cuando hablamos de Tezcatlipoca no hablamos de una entidad, mucho menos de un dios. Esa idea de que hay un espíritu en el cielo, no, esa idea no es anahuaca, no es tolteca. Tezcatlipoca es el nombre que se le da a un concepto, que ahora vamos a ver de qué se trata ese concepto. Ahora bien, los 4 Tezcatlipocas sostienen el universo. En mi opinión, no es casual que hoy la ciencia haya descubierto que también hay 4 fuerzas fundamentales que sostienen la realidad, que son en orden de, digamos, de capacidad de atracción, son las fuerzas de interacción dura, las que mantienen el núcleo del átomo, las fuerzas de interacción débil, la que mantiene el electrón rotando en torno a ese núcleo, el electromagnetismo, que es el que permite formar cuerpos con varios átomos, y la gravitación, que es la fuerza que opera ya que se aprecia en cuerpos más grandes, que es capaz incluso de extenderse por todo el universo visible. Pues bien, nosotros hemos llegado a la conclusión de que hay 4 fuerzas sosteniendo el universo. Los antiguos le llamaron Tezcatlipocas. Tezcatlipocas es un término muy especial, se forma de Tezcatl, que quiere decir espejo, más I, que quiere decir suyo, más poca,
que es apócope o contracción de una palabra más amplia que quiere decir humo. Su humo del espejo. Poca, para quienes manejan agua les quiero decir que es un arcaísmo. Hoy humo se dice póctel. Poca es una fórmula arcaica. Su humo del espejo. Por lo tanto, no es un término único, es una frase, pero es una frase que funciona como nombre propio, así que es una palabra. Tezcatlipoca. Hay varias de esas en el náhuatl. Ahora bien, ¿qué significa el humo del espejo? ¿Qué significa el espejo? ¿Qué significa el humo? Para entender este sistema cosmogónico tenemos que entender cada uno de sus elementos. Si se nos salta un elemento, lo siguiente ya no lo vamos a entender. Lo vamos a aceptar por rutina, por memoria, pero no lo vamos a entender. El resultado va a ser que al final no vamos a entender nada. Vamos a quedarnos con la idea de que se trata de supersticiones, cuando no es así. Los antiguos americanos, después de miles de años de observar el mundo como cualquiera de nosotros, llegaron a la conclusión de que lo que nos conecta con la realidad son los sentidos y la mente. Es decir, nuestro aparato perceptual. Se dieron cuenta que hagas lo que hagas, nunca podrás romper el aparato perceptual. Es decir, no puedes contactar jamás con lo que hay más allá de tus sentidos. Toda constatación de la realidad es a través de los sentidos y de la mente que procesa esos sentidos. Entonces, si no podemos tener la certeza, la prueba de que hay algo más allá de los sentidos, ¿qué es lo inteligente? Estudiar la naturaleza de la percepción, para ver por qué la naturaleza de la percepción produce determinadas impresiones en nosotros. Esa fue la vía que siguieron los anahuacas, estudiar la percepción. Ellos no aceptaron la existencia de un más allá, porque tenían una posición científica. Decían, yo no puedo aceptar una existencia mientras no se demuestre. Así que eso de que más allá de los sentidos hay una materia, como dice el materialismo moderno, o más allá de los sentidos hay una realidad espiritual, como dicen los espiritualistas o los idealistas, no, eso no lo vamos a encontrar en Mesoamérica. En Mesoamérica se decían, yo no sé lo que hay más allá de los sentidos, pero sí trato de entender cómo funciona la percepción. A todo el paquete perceptual, a todo el aparato perceptual se compone de órganos de los sentidos, no sé, el oído, la vista, el tacto, y de órganos internos de procesamiento, la capacidad de hacer analogías, la capacidad lógica, la capacidad de memoria y otras. A todo este paquete le llamaron espejo, Tezcat, porque la función del espejo es reflejar la realidad. Y estos órganos de percepción reflejan la realidad. Pero se dieron cuenta de algo. Estos órganos de percepción funcionan con límites, tienen límites. Y a ese límite le llamaron humo, porque un espejo ahumado no refleja con total nitidez la realidad. Es decir, está limitado. Así que Tezcatlipoca es la personificación metafórica. No es un dios literal, es una personificación metafórica del poder de la percepción. El poder de la percepción es la quinta fuerza. Todo este sistema de cargadores, de leyes y de fuerzas cósmicas y de elementos, todo este sistema se reduce a su centro, donde colocaron un glifo Olin. El glifo Olin lo dibujaban los mexicas, bueno, lo dibujaban así. Este signo en realidad es estilización de este otro. ¿Bien? Y este signo a su vez es la representación de un torbellino, de algo que se mueve pero que tiene centro. Y por eso lo colocaban en el centro de los cosmogramas. Quiero decirles que hay una diferencia esencial entre el modo como la civilización o la cultura cristiana en general ve el universo y el modo como lo veían los anahuacas. La cultura cristiana pone en el centro del universo a un Dios creador. Y como dice la Biblia, Él es inmutable, no tiene variación, su sombra nunca varía, dice la Biblia. Es decir, un ser inmutable, perfecto, completo. En cambio, la cultura anahuaca ponía en el centro de sus cosmogramas el glifo Olin. Vamos a dibujar el glifo Olin de una manera estilizada y al modo anahuaca. Olin. Recuerden que esto significa el movimiento. Bien,
glifo puede moverse así o al revés, según cómo se mueva son las aspas que va dejando. En el lenguaje, en el simbolismo moderno se le llama suástica o sahuástica, según cómo se mueva. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre colocar en el centro del universo un ser inamovible, perfecto, o colocar un concepto de movimiento, de cambio, de transformación? ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que en la cultura cristiana no se admite la posibilidad de que Dios evolucione. Dios no puede evolucionar. Así que será todopoderoso, pero no puede evolucionar. ¿Por qué no puede evolucionar? Porque es perfecto. Y como es perfecto, ya llegó a donde tenía que llegar. Si es que llegó, siempre estuvo ahí. Así que desconoce lo que es la evolución. Por supuesto que una cultura que parte de esa idea va a rechazar la evolución. Va a tener odio por la idea de la evolución y va a estar chocando entonces con las evidencias que vemos a nuestro alrededor. Tira una semilla y crece, se desarrolla, pero a su vez esa semilla salió de otra planta y esa de otra y otra y otra, y haces la cadena completa y vas a ver que hubo cambios y que esos cambios fueron variaciones enormes, no solo de especie, de género, de grupo, de reino, de orden. Y lo mismo pasa con una semilla humana, y lo mismo pasa con cualquier ser vivo, e incluso pasa con cualquier ser inerte. El universo está moviéndose y transformándose constantemente. Nada permanece para siempre, nada es inmutable. Lo único que siempre va a estar ahí es el movimiento, el cambio, la transformación. Por lo tanto, puesto que lo único omnipresente es el cambio, los anahuacas pusieron el cambio en el centro de sus diagramas. Y eso lo vemos con más claridad, por ejemplo, en la piedra de los soles. ¿Qué tiene la piedra de los soles? Un glifo Olin en su centro. Ese glifo se desperdiga en 4 ramas y esas 4 ramas generan el resto del universo. Las 4 ramas del glifo Olin de la piedra de los soles, se los voy a pintar aquí con más detalle, a ver si me sale bien. Bien. Estos son los 4 soles. Aquí está el sol de tierra, que lo pintan como un ocelote. A ver cómo puedo yo pintar un ocelote. Voy a hacer el símbolo de tierra mejor. Aquí está el sol de tierra. Aquí está el sol de... Bien, vamos a poner que es de tierra, aire. Este es el sol de aire, el símbolo de aire. Aquí está el sol de agua. Y aquí está el sol de fuego. Bien, por simplificar. Y en el centro hay una cara que te está diciendo que todo este sistema participa de la naturaleza de la conciencia. Hay conciencia. Esa es la quinta fuerza natural de los anahuacas. La quinta fuerza es la conciencia. Y de hecho, la fuerza resumen, es decir, es la fuerza emergente, la que sale de la organización de todas las demás, pero también es la fuerza de partida, porque si no fuéramos conscientes, ni siquiera nos plantearíamos el sistema. Así que desde el punto de vista subjetivo, desde el punto de vista de un ser perceptual, esa es la fuerza de origen, la conciencia. Desde el punto de vista del objetivo, digamos, de la creación manifiesta, entonces la conciencia es un resultado. Las dos explicaciones, las dos descripciones coexisten. El universo, de hecho, trasciende cualquier explicación. No podemos reducir al universo a una explicación por una razón sencilla. Las explicaciones son funciones mentales, la mente es un producto evolutivo natural. No es un producto divino, es un producto natural. Y por lo tanto tiene limitaciones. Y como la mente tiene limitaciones, no puede ni podrá jamás entenderlo todo. Solo puede aplicarse a sistemas en particular, no la totalidad. La mente simplemente es incapaz de entender la totalidad. Y esto no lo digo yo, lo dice la física cada vez que se tropieza con un punto irreductible, con un cero, con una eternidad. Pues bien, los 4 soles que se despliegan y el quinto sol, conformado por su síntesis, recibieron los siguientes nombres en náhuatl: Atonatio o Apantonatio es igual, que quiere decir sol de agua. Tlaltonatio, o lo que es igual, Ocelotonatio, que quiere decir sol de tierra. Tletonatio,
también llamado Quiauhtonatiuh, que quiere decir sol de fuego. Hecatonatiuh, que significa sol de aire, y Olintonatiuh, que significa sol de movimiento. Así que se los voy a leer de nuevo con sus variantes, porque en algunos documentos aparece con otros nombres. Atonatiuh o Apantonatiuh, sol de agua. Tlaltonatiuh u Ocelotonatiuh, sol de tierra. Tletonatiuh o Quillauhtonatiuh, sol de fuego. Hecatonatiuh o Ejecatonatiuh, sol de viento, de aire. Y Olintonatiuh, sol de movimiento. En una interpretación astronómica, estos soles, como ya les dije, representan el ciclo de precesión de los equinoccios, es decir, el movimiento aparente de las estrellas en torno a la Tierra. Por eso no existe un sexto sol en la cosmovisión anahuaca. No van a encontrar la mención de un sexto sol en ninguna de las fuentes que se conocen. Y se podría decir, sí, pero es que todavía no estaban en el sexto sol, por eso no lo decían. A ver, quedaron un montón de descripciones teóricas del sistema, un montón. Quedaron representaciones de fechas de aquí hasta 28.000 cuatrillones de años hacia atrás y 17.000 cuatrillones de años hacia el futuro. Eso queda en las estelas y no hay la menor mención de un sexto sol. En cambio, hay muchas explicaciones de por qué es un quinto sol. ¿Qué significa el número 5 en este contexto? El mecanismo que permite enlazar el año de la Tierra, el año trópico, con los soles es el movimiento del planeta Venus. Y el movimiento del planeta Venus va formando en nuestro horizonte un pentáculo, una estrella de 5 puntas. Todo ciclo derivado de ese fenómeno es quinario. Ahí no cabe un 4, no cabe un 6, únicamente 5. En otras palabras, después del quinto sol que viene, se repite íntegramente el sistema de los 5 soles. Íntegramente. No se trata de un sexto sol, no, se trata de otros 5 soles. El concepto es muchísimo más amplio. Por otro lado, estos soles están estrechamente enlazados con sus componentes. Se los voy a describir muy brevemente. Un sol mide 5.200 años. Ya saben que se multiplican por 5. Pero a su vez está compuesto de un periodo que se llama gran atado de años, de 1.040 años. Estos también se multiplican por 5. Los atados de 1.040 años están formados por pequeños atados de 52 años. Estos se multiplican por 20, como es obvio. Y los atados de 52 años están formados por tlalpilis o paquetes de 13 años que se multiplican por 4, que a su vez están formados por 13 años. Entonces, es un sistema completamente coherente. Cada uno de estos elementos tiene un cargador. Es decir, hay un día dentro del año que le va a dar nombre al año. Hay una diferencia entre la sucesión de los paquetes de 13 años y el atado que le va a dar nombre al atado. Hay una diferencia entre el atado y el gran atado que le va a dar nombre a este, y a su vez este le va a dar nombre al siguiente ciclo, y este ciclo, a multiplicarse por 5, va a formar el paquete de 26.000 años. Con esto estamos hablando de los elementos más esenciales de la cuenta civil. La cuenta civil es la que usaban ordinariamente los anahuacas. Por ejemplo, cuando nacía un niño se le ponía un nombre. ¿De qué tipo de calendario? De la cuenta civil. Los pagos de salario, no sé cómo se hacía en ese momento, eran sobre la cuenta civil. Los aniversarios de las festividades y demás, sobre la cuenta civil. Por eso se le llama civil, porque es la que más aparece en los monumentos y es la que se ve que se usaba para todo, incluso para hacer, digamos, una transacción comercial. Por ejemplo, los mercaderes que preferían hacer sus tratados en un día serpiente. ¿De qué? De la cuenta civil. Ahora bien, la cuenta civil no es la única que existe en el calendario de Anahua. Hay otra cuenta que se llama profética, cuenta profética, que tiene la misma base de tonales. Es decir, los días se siguen llamando exactamente igual. Las veintenas también son las mismas. Pero el corte del año no lo hace en el mismo momento, lo hace después. Así que aquí entramos en el tema de el paso cenital del Sol.
El cargador del año, el tonal que le daba nombre al año, siempre coincidía con el paso del Sol por el cenit. No era un día arbitrario, tampoco era un nombre arbitrario. Quienes siguen la cuenta de los mexicas de la actualidad, de los grupos de la mexicanidad, deberían preguntarse, ¿por qué este año se llama 8 Pedernal? ¿Por qué? La pregunta no es cómo se llamó el anterior, cómo se va a llamar el siguiente, sino ¿por qué este se llama 8 Pedernal? ¿Por qué Pedernal? ¿Por qué número 8? ¿Por qué no se llama con otro signo? ¿Por qué hay una diferencia de un número entre un año y el siguiente? Por ejemplo, el anterior se llamó 7 Pedernal, anterior Caña, 7 Caña. Este se llama 8 Pedernal, el siguiente se llama 9 Casa. ¿Por qué hay un salto de un número entre un año y el siguiente? Pero de 5 signos entre un año y el siguiente. ¿Por qué? Esa es la pregunta que deben hacerse. Si se hacen esa pregunta con seriedad, van a caer en la misma conclusión en que he caído yo. La diferencia es que yo no caí en esa conclusión por hacerme la pregunta, sino porque leí directamente lo que dicen las fuentes nahuas. Las fuentes mexicas, como los demás pueblos nahuas, incluso hay zapotecas que también lo explican, son explícitas. No hay duda ninguna de que el año se llamaba igualito que el día en que el Sol pasaba por el cenit. Esto nos dice todo, esto nos explica cómo funcionaba aquel año. Ahora bien, estamos hoy en un día muy especial, porque el Sol va a pasar por el cenit al mediodía en la latitud de la capital de México y que abarca un poco al norte. Por ejemplo, hoy se va a ver muy bien en Teotihuacán. El Sol va a pasar por el cenit en esa latitud. Aquí tenemos que entender algo. Les voy a dibujar el esferoide de la Tierra. Imaginemos que este es el Ecuador. A una altura de 23,5 grados del Ecuador está el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. 23,5 grados para arriba y para abajo. Esto no es por gusto. Quiero aclararles algo para los puristas. 23,5 grados de nuestra división del ciclo, nosotros lo dividimos en 360 grados. Los anahuacas, que tenían un conteo vigesimal, dividían el ciclo en 400 grados. Así que para ellos esta medida no era de 23,5, sino de 26. En conjunto, la zona tropical abarcaba 52 grados. Pero ese es un tema que no me quiero meter ahorita. Ahora, desde el Ecuador hasta el trópico de Cáncer, en toda esta franja, el Sol puede verse en el centro del cielo. Y desde el Ecuador hasta el trópico de Capricornio también se va a ver en el centro del cielo, pero con 6 meses de distancia. Por eso están invertidas las estaciones hacia el sur de la Tierra y hacia el norte. Sin embargo, más allá de los trópicos, no se puede ver el fenómeno del paso cenital del Sol. ¿Por qué no se puede ver? Por lo siguiente. Imaginemos que este es el Sol y esta es la Tierra. ¿Bien? Si el eje de rotación de la Tierra fuera exactamente perpendicular a su plano de traslación alrededor del Sol, es decir, si formara 90 grados, esto es teórico porque no es así, solo podríamos ver el Sol sobre nuestras cabezas en el Ecuador. ¿Ves? El resto de la población, quienes vivieran al norte, jamás verían el Sol sobre su cabeza. Quienes vivieran al norte lo verían siempre un poquito hacia el sur. Quienes vivieran al sur lo verían siempre un poquito hacia el norte. Es lógico. Ahora bien, el eje de la Tierra en realidad tiene una rotación. ¿Una rotación de cuánto? De 23,5 grados. ¿Ven? 23,5 grados. Eso significa que el Ecuador también se desplaza. Luego, no solo pueden ver el fenómeno del paso cenital del Sol quienes viven en Ecuador, sino quienes viven en toda esta franja. ¿Ven? Y cuando la Tierra está por allá, pues en esta franja. Esta es la franja del trópico de Cáncer, esta es la del trópico de Capricornio. Es una franja que en realidad abarca todo esto. Bien, solo en esta franja se va a ver el paso. Pero pueblos que viven un poquito más allá de, como pasa con los europeos o los asiáticos, un poquito más allá del trópico de Cáncer, simplemente ya no pueden ver que el Sol sube sobre las cabezas. Es por esto que los europeos y asiáticos prefirieron escoger para organizar el año
fenómenos que ellos podían ver muy bien o pueden ver muy bien, como los solsticios y los equinoccios. Lo que pasa con estos fenómenos es que no tienen la misma precisión que los pasos cenitales del Sol. Solsticios y equinoccios requieren un poco más de trabajo para detectarlos y requieren una comprensión teórica para saber exactamente, por ejemplo, el solsticio es sumamente difícil de ubicar de manera exacta desde el punto de vista astronómico. Lo hacían, pero lo hacían después de haber desarrollado astronomía. Los primeros moradores de Europa y Asia no podían hacerlo. Sin embargo, incluso el más antiguo de los seres humanos, si vivía en la zona tropical, pudo haber hecho un experimento muy sencillo. Agarra una cuerda con una piedra para marcar perfectamente la vertical, amárrala de un palito y observa el momento en que el sol en que eso no echa sombra, porque está cubriendo, es decir, hay una línea recta entre esa piedra, el hilo que la sostiene, y el sol. En ese momento no hay desplazamiento de la sombra. Márcalo y empieza a contar los días hasta que vuelva a ocurrir el fenómeno. Eso te da la longitud exacta del año. Es decir, para quienes vivían en la zona tropical de la Tierra, medir la longitud exacta del año fue, pero así. No hay nada sorprendente ni grandioso en eso. Lo hicieron porque tenían una herramienta astronómica natural a su alcance. ¿Cómo lo hicieron los anahuacas? Construían unas cuevas. Imaginemos que esta es una pirámide. Hacían una cueva de observación abajo con una chimenea, bastante alta la chimenea, bastante larga. ¿Bien? De manera que solo pudiera entrar el rayo del sol y caer sobre un espejo o algo que tenían ahí en el día en que el sol pasa por el cenit. Esto es sumamente fácil de medir. Así que la magia del calendario de Anáhuac no está en que hayan calculado con exactitud la longitud del año, sino en sus divisiones internas. ¿Cómo dividieron el año? ¿Qué estructura le dieron? La estructura que le dieron fue resonante no solo con el paso cenital del Sol, sino con los movimientos de los astros visibles del sistema solar e incluso la galaxia. ¿Ven? Es decir, escogieron aquellos números que permitían describir fenómenos astronómicos importantes, no solo de la Tierra y el Sol, sino del resto de los planetas, con la menor expresión numérica posible y con los números más redondeados posibles. Eso, si quieren, lo trataremos en otro momento, pero ya cae dentro de la astronomía mesoamericana. Hoy no estamos hablando propiamente de astronomía, sino de un mecanismo calendárico. ¿Qué día le daba nombre al año? Pues el día en que el Sol sube al centro del cielo. Pero observemos otra vez esta gráfica. Digamos, México está a 19.5 grados norte. Hagamos la raya de México. La latitud de México. El Sol, en su avance aparente por el cielo, empieza a subir de este modo. Llega al trópico en el solsticio y vuelve a bajar. Aquí están los equinoccios, los días de equinoccio, aquí está el día de solsticio. Pero en la latitud de México pasa por el centro del cielo 2 veces en el año. Cuando llega al trópico es un solo día, pero en la latitud de México, como todavía no está pegado al trópico, 2 veces en el año. Estas 2 veces son el 17 de mayo y la diferencia tiene que contar desde el 17 de mayo hasta el solsticio, esa misma cantidad, ponerla acá y eso nos va a dar 26 de julio, es decir, mañana. Ahora bien, para un compañero que me preguntó, ¿cuál es la latitud propia del calendario? Recuerden que el calendario no se creó en Mexico, Tenochtitlan. El calendario no lo crearon los mexicas. Los mexicas son un pueblo muy reciente. Los mexicas se independizaron 90 años antes de la llegada de los españoles y llegaron a Anáhuac 500 años antes de la llegada de los españoles. Cuando los mexicas llegaron, el calendario tenía miles de años de funcionamiento. De manera que el día del calendario no es el día del Tenochtitlan. Tenochtitlan fue creado después. Para averiguar cuál es el día del calendario, o lo que es igual, cuál es la latitud de paso cenital que marca el nombre del año, tenemos que ir con el pueblo que creó el calendario, los olmecas. Los olmecas ubicaron sus capitales a los 18 grados norte. Esto fue por algo. 18 grados norte. ¿Por qué escogieron esa latitud? Porque si tú divides la circunferencia, vamos a dividirlo por nosotros. Cuando digo 18 grados me refiero a nuestro sistema de conteo para no hacerlo más complicado.
Si tú tienes 360 grados y lo divides entre 20, que era su forma de contar, el resultado son 18 grados. Por lo tanto, cuando ubicaron sus capitales a los 18 grados norte, en realidad lo que estaban diciendo, estamos ubicando nuestra capital en el módulo 1 de organización de la circunferencia, es decir, de la bóveda celeste, en el módulo 1. Ahí colocaron el cargador del año. En otras palabras, el día que le da nombre al año no es cuando el sol pasa por el cenit en Tenochtitlan, es cuando el sol pasa por el cenit en las capitales olmecas, que están ubicadas donde hoy está entre Veracruz y Tabasco. Entre Veracruz y Tabasco, en ese punto ya tirando, pegándose al Golfo de México, ahí está el punto exacto donde pusieron sus capitales. Al ubicar ahí el día cargador, el año adquiere una estructura muy importante. Pero de eso no podemos hablar hoy porque ya se nos va el tiempo. Con esto les quiero decir que hay varias latitudes en Mesoamérica que vale la pena considerar. La primera es la de 15 grados norte, ya hace ya más de un siglo que una investigadora apellidada Nuttall lo notó, dijo, hay una latitud en México en que el sol hace una amplitud de pasos cenitales de 105 y 200, pero la latitud del sol propiamente tenía otra proporción, y esta proporción era para demarcar no solo los 260 días, sino su estructura interna. La latitud de paso, la latitud de calendario es la de 18 grados norte, como les acabo de decir, es un poquito abajo de México, de modo que los pasos cenitales que nos interesan para el calendario son el 13 de mayo y el del 1 de agosto. Con este tema trataremos un poco más adelante. No quiero ser demasiado técnico en este asunto, pero ustedes se dan cuenta que para estudiar calendárica requerimos todo un curso y requerimos una libreta para hacer cuentas y requerimos también las fuentes. Es decir, mira, aquí este cronista dice esto, en esta estela vas a ver esta fecha, etc. Luego lo que estoy dándoles es un breve esbozo de cómo es el sistema. En la antigüedad, el joven que quería estudiar para tonalpoque, es decir, para cronólogo, estaba 20 años en una universidad, 20 años. Y no crean que estaba 20 años rezando a los dioses, no, estaba aprendiendo matemáticas, aprendiendo otras cosas. Entonces, requerimos más estudio para entender el calendario. Con esto también les estoy diciendo que desconfíen de interpretaciones simplistas del calendario. Si te dicen, no, es que mis antepasados de la naturaleza, eso son tonterías. No es así. Eso son tonterías de personas que no quieren estudiar. Si hay algún sistema intelectual de pensamiento en la Tierra, eso se llama el calendario de Anáhuac. Yo no he encontrado ningún otro sistema cultural que sea más intelectual que el calendario de Anáhuac. Es un sistema absolutamente racional, absolutamente coherente, científico. Científico tanto en su enunciación, en sus bases, como en su producción, que es la medida del cielo, de los movimientos. Por lo tanto, sacamos de la idea de que eran pueblos naturales, primitivos, como dijeron los invasores. Si hubieran sido naturales y primitivos, no habían producido algo tan artificial como esto. Y perdámosle el miedo a la palabra artificial. Nosotros no somos seres naturales. Si fuéramos seres naturales, no estaríamos usando Internet. Así que quienes tengan ese extremo amor a la naturaleza que no les permita usar los recursos artificiales de la civilización, yo les recomiendo que empiecen saliendo de esta clase, váyanse a su casa y no con transporte público, váyanse a pie, sin mochila, por supuesto, sin teléfono celular, a vivir en la naturaleza. Mientras no hagan eso, acepten la realidad. Somos seres sociales y la sociedad ha creado cultura y después civilización, y eso ocurrió lo mismo entre nosotros que entre los antiguos mexicanos. ¿Tienen alguna observación, alguna pregunta, comentario? Sí, hay muchos. Déjame ver. Dice Luis Román, ¿podría ahondar en por qué tanto los investigadores académicos como los grupos de tradición son reacios en aceptar que los anahuacas usaban el bisiesto en su calendario e incluso sugerir que fue introducido por los españoles? Luis Román, esta es una pregunta complicada que merece ser tratada en un curso de calendárica. Sin embargo, respuesta breve. Los grupos de la tradición no niegan que existiera un calendario. Los grupos de la tradición simplemente repiten lo que dicen los académicos. Quienes niegan la existencia del calendario son los académicos.
Los grupos de la tradición no tienen opinión propia al respecto, porque para tener opinión hay que estudiar. Y si tú estudias la fuente de Anahuac, como tú muy bien sabes, vas a ver que las referencias al calendario son abundantes, explícitas, claras. Te dice cómo era el mecanismo. Así que, ¿por qué los grupos de la tradición lo niegan? Porque repiten lo que dicen los académicos. ¿Por qué los académicos lo niegan? Porque tienen prejuicios raciales y culturales. Es obvio. De hecho, he leído varias explicaciones académicas de por qué se niegan, y lo único que dicen es esto: no es posible que los indoamericanos concibieran un adelanto como el bisiesto, que es una cosa de los romanos. No es posible. Esa es la explicación que dan. Después que dan esa explicación, te dicen: todas esas menciones del bisiesto, que son tantas y que aparecen en la fuente, son copias del calendario cristiano. Si tú le dices: ¿cómo es posible que aparezcan evidencias del bisiesto antes que llegaran los españoles? Miran por otro lado. De eso se trata la academia, es un saco de prejuicios. Con esto no estoy diciendo que no produzca de cuando en cuando alguna cosa valiosa. Tenemos que saber escogerlo todo. Por ejemplo, el interés de los académicos por estudiar las fuentes es valioso. Ojalá los compañeros de la tradición mexica estudiaran las fuentes, tal como hacen los académicos. Porque en ese caso los compañeros de la tradición, como no tienen prejuicios raciales ni culturales, le estarían dando un ejemplo a los académicos. Estarían yendo delante de ellos. Pero, ni modo. Ahora, el bisiesto realmente no fue creado por los romanos. Permítanme decirles, señores, desde la academia, que no. El bisiesto los romanos lo copiaron de los egipcios. Y tampoco fue creado por los egipcios. El bisiesto vino de más al oriente. Si buscas en las tradiciones orientales antiguas, vas a ver insinuaciones muy claras del bisiesto. En mi opinión, el bisiesto llegó a Asia desde América. Yo estoy bastante seguro, aunque aún no lo puedo probar, que el bisiesto fue creado por los antepasados de los olmecas y llevado a Asia, entre otras muchas cosas que llevaron, incluyendo, por ejemplo, la noción de las ruedas correlativas, de los signos del zodiaco. Todo eso parece tener un origen americano. Pero es un tema que veremos en otro momento. ¿Alguna otra cuestión? Le doy muchas preguntas. Dice Rosita: ¿por qué Quiauhtonatiu es el sol de fuego si nos han enseñado que Cuautl es lluvia? Y bueno, en nuestra mente ubicamos la lluvia como agua. Rosita, Quiahuitl significa lluvia, pero no dice de qué. Puede ser lluvia de un montón de cosas. Es un poco diferente el sentido de nuestra palabra lluvia. Cuando decimos lluvia, por lo general estamos diciendo lluvia de agua. ¿Ves? Pero los anahuacas, al decir Quiahuitl, lo dejaban abierto. Si es una conversación tácita, se sobreentiende que estamos hablando de lluvia de agua, pero también puede ser lluvia de fuego. Y ese es el sentido que se aplicaba en el calendario. Así que sol de lluvia de fuego. Por otro nombre, Tletonatio. El hecho de que al Quiahuitonatio se le llamara también Tletonatio, Tlet significa fuego, te dice claramente de qué se trata ese sol. ¿Alguna otra cuestión? No, tenemos unos minutitos más. Un minuto más. Sí. Es que hay muchas veces mejor. Bueno, recuerden que lo que estamos hoy conmemorando es un evento astronómico importante, paso cenital del Sol, en estas latitudes, que representa un fenómeno cultural importante, que es el comienzo del año profético. Quiero dedicarle un encuentro únicamente al tema de año profético, profecías. ¿Sí? ¿Ibas a leer algo? Sí. Bueno, Luis Román había preguntado anteriormente. Ajá. ¿Qué diría si alguien dijera que los anahuacas efectivamente tenían, al igual que los cristianos, creencias en seres espirituales y paraísos metafísicos como el Mictlán y sus niveles de Tlalocan o el Tlalocan? Diría que esa afirmación es muy amplia. En la actualidad, la cultura occidental cristiana tiene creencia en seres sobrenaturales, paraísos y todo lo que tú quieras poner, demonios, fantasmas, duendes. Luego, vas a encontrar esas creencias donde quieras, pero eso no significa que nuestra civilización sea específicamente así. Eso significa que hay una porción de gente grande dentro de nuestra civilización que tiene esas creencias, pero también te vas a encontrar gente agnóstica que no cree en nada, ateos que niegan las cosas, en fin, vas a encontrar de todo. Y lo mismo pasaba en Anahuac. Los anahuacas no eran marcianos, eran seres humanos y tenían toda esa variedad de opiniones y de interpretaciones. La pregunta es: ¿cuál es la posición oficial de la Toltecayotl? ¿Cuáles son las creencias toltecas? Bueno, eso ya requiere estudio. Recuerda siempre, vamos a estudiar primero las creencias populares, después la interpretación sacerdotal, que era un poco más filosófica,
Y finalmente, la interpretación de los chamanes. ¿Quiénes producen todo ese edificio de símbolos? Los chamanes. Todas las creencias religiosas de la tierra tienen en su origen último a un chamán. Tienen la experiencia chamánica. Así que vamos a hacer esos estratos. Y yo le diría a la persona que plantea eso que es cierto, pero eso no es toda la realidad. Con esto nos quedamos. Gracias por su asistencia. Nos vemos dentro de 15 días, dentro de 5 días en inicio de veintena. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Así no te perderás ningún video.